Nunca pensé que me encontraría en el centro de una historia como esta. ¿Has oído decir que las traiciones más dolorosas vienen de quienes amamos? Pero, ¿qué pasa si esa traición no es fruto de una mala intención, sino de una cadena de acciones que en su momento parecían correctas? Me llamo María, y esta historia no es solo un relato sobre cómo destruí la vida de alguien más. Es una historia sobre cómo un paso en falso puede cambiarlo todo. No es una excusa, sino un intento de entender en qué nos equivocamos todos. Tal vez, si escuchas hasta el final, saques tus propias conclusiones. Todavía recuerdo aquella noche, las magnolias en el jardín, el sonido de una guitarra a lo lejos, y su mirada. Una mirada que lo cambió todo. Cuando llegué a casa de mi hermana, sinceramente creí que ese lugar sería mi refugio. Después de una dolorosa ruptura con mi novio, necesitaba un sitio donde pudiera sentirme a salvo. E Isabel siempre había sido mi apoyo. ¡María! Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me caí. ¡Por fin estás aquí! Sonreí. Su alegría era genuina, como siempre. La casa resultó ser espaciosa, acogedora, con vistas a las colinas. Y allí estaba él, Sebastián. Estaba de pie en la puerta, reservado, pero con una leve sonrisa. Encantado de conocerte, María, dijo con una voz tranquila y segura. Isabel me contó que necesitas descansar. Espero no causar demasiadas molestias, respondí, intentando no incomodarme bajo su mirada penetrante. Sebastián resultó ser una persona que hablaba poco, pero cada palabra parecía tener un propósito. Durante la cena, los tres compartimos la mesa, pero no podía evitar notar cómo, de vez en cuando, él me observaba, como si intentara descifrar algo. Lo atribuía a la curiosidad, pues yo era la nueva en su hogar. Al día siguiente, nos encontramos por casualidad en el jardín. Estaba sentado con un cuaderno y un lápiz, dibujando algún proyecto. Me acerqué para echar un vistazo. ¿Qué estás dibujando? Pregunté con una sonrisa. La casa de mis sueños, respondió sin levantar la vista. ¿Y cómo es? Un lugar donde siempre se sienta paz. En su voz había una melancolía que en ese momento no entendí. Conversamos un poco y descubrí que era un hombre con emociones profundas, alguien que, al parecer, no siempre podía compartirlas, ni siquiera con Isabel. En aquel momento, no vi nada extraño en ello. Solo charlábamos. Pero había algo en sus palabras que me hizo sentir una calidez que no experimentaba desde hacía tiempo. Y nunca imaginé a dónde nos llevaría todo aquello. En los primeros días, observaba a Isabel y Sebastián desde la distancia. Su relación parecía casi perfecta. Isabel, siempre alegre y cariñosa, envolvía a Sebastián con su calidez. Por las mañanas, le preparaba café, le colocaba con cuidado una servilleta bajo la taza y le sonreía como si fuera el primer año de su matrimonio. Sebastián, otra vez olvidaste el almuerzo, ¿verdad? Dijo con una risa suave mientras le arreglaba la camisa. Él le respondió con una sonrisa culpable. El trabajo me absorbe, pero ya sabes, siempre pienso en ti. Y yo veía que no mentía. Sebastián era tranquilo, reflexivo. Sus acciones hablaban más que sus palabras. Siempre le llevaba un vaso de agua cuando ella lo olvidaba, o la cubría con una manta si se quedaba dormida en el sofá. Su matrimonio parecía sólido, construido sobre la confianza y el amor mutuo. Sin embargo, había algo que noté. Sebastián siempre parecía un poco cansado. A veces miraba por la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte. ¿Cómo logran mantener tanta calidez en su relación? Le pregunté a Isabel un día. Ella sonrió y encogió los hombros. No es difícil cuando amas a alguien. Sebastián no es solo mi esposo, es mi apoyo. Además, es la persona más paciente que conozco. Incluso cuando yo puedo ser complicada. Vi cómo su rostro se iluminaba al hablar de él. Pero cuando Sebastián pasó cerca y nuestras miradas se cruzaron, hubo algo extraño, algo que no podía explicar. Esa noche salí al jardín nuevamente. La luna iluminaba toda la zona, y decidí caminar un poco para ordenar mis pensamientos. Pero al oír unos pasos detrás de mí, me giré. Era Sebastián. «Sales a pasear tarde», dijo él.
¿Tampoco puedes dormir? Él dudó un momento y luego asintió. Aquí es fácil pensar. Hablamos de muchas cosas. La vida, los sueños. Sebastián resultó ser muy diferente de lo que yo imaginaba. Detrás de su calma aparente, se escondía un hombre que cargaba con una profunda melancolía. ¿Eres feliz? Le pregunté de repente. Me miró como si estuviera reflexionando largamente sobre su respuesta. A veces, la felicidad no es un destino, sino un esfuerzo. La construimos. Esas palabras se quedaron conmigo. Esa noche sentí por primera vez que lo entendía más de lo que debía. Cuando Isabel se fue por un par de días a casa de una amiga para ayudarla con la organización de una fiesta, me quedé sola en casa con Sebastián. Sinceramente, ni siquiera tenía intención de pasar tiempo con él, pero fue él quien sugirió cenar juntos. De todas formas, la nevera está llena, dijo, tratando de sonreír. Sería extraño quedarnos cada uno por su lado. Acepté porque parecía algo completamente inocente. Preparamos la cena juntos. Sebastián resultó ser sorprendentemente paciente en la cocina. Cuando dejé caer un cuchillo accidentalmente, simplemente se rió en voz baja. Cocinas como si estuvieras en medio de una batalla, bromeó. Pero el resultado siempre es bueno, repliqué. Después de cenar, salimos a la terraza. La noche era tranquila, las estrellas brillaban en el cielo, y el aire estaba cálido, impregnado con el aroma de las magnolias. Bebíamos té y hablábamos de cosas triviales, de su trabajo, de mis planes para el futuro. Poco a poco, la conversación se volvió más personal. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo? Pregunté, mirándolo a los ojos, serios y profundos. Guardó silencio durante un largo rato. Sí, pero no como te imaginas. A veces siento que estoy dejando pasar algo importante. ¿Qué es eso? Me miró como si quisiera decir algo, pero se detuvo. El silencio se prolongó unos segundos antes de que finalmente hablara. A veces pienso que se puede vivir de otra manera. Amo a Isabel. Pero... Se interrumpió. ¿Pero? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Di un paso hacia él, sin darme cuenta de que algo me atraía hacia él, como un campo magnético imposible de ignorar. Perdóname, susurró, y antes de que pudiera responder, rozó mis labios con los suyos. No me aparté. Sabía que estaba mal, pero sentí como todas mis dudas se disolvían en ese instante. Cuando todo terminó, me miró con una expresión que mezclaba culpa y alivio. No deberíamos haberlo hecho, dijo en voz baja. Pero lo hicimos, respondí. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un límite y que ya no había vuelta atrás. Después de aquella noche, el silencio entre nosotros se volvió casi insoportable. Ambos nos evitábamos, pero era como un juego de escondidas. Cuanto más intentaba ocultarme, más intensamente sentía su presencia. Isabel regresó a casa con bolsas enormes llenas de regalos y parecía más feliz que nunca. Abrazaba a Sebastián, hacía bromas y contaba historias sobre su amiga. Yo me quedé al margen, esforzándome por parecer natural. Pero por dentro, todo en mí ardía. Sebastián mantenía una fachada tranquila, pero sus ojos reflejaban una lucha interna. Intentaba mostrarse atento con Isabel, pero sus sonrisas parecían forzadas. María, sigues tan callada como siempre, comentó mi hermana durante la cena. ¿Todo está bien? Claro, respondí con toda la seguridad que pude fingir. Solo estoy un poco cansada. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido, pero más aún, a lo que deseaba que volviera a suceder. Me acerqué a la ventana y vi que la luz del despacho de Sebastián seguía encendida. Su sombra se movía por la habitación. No pude resistirme. Con cuidado de no despertar a Isabel, caminé en silencio hasta el despacho. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, con las manos apoyadas en el alféizar. Escuchó mis pasos, pero no se giró. ¿Por qué estás aquí? Su voz sonó ronca, como si estuviera luchando consigo mismo. No lo sé, respondí con honestidad. Se giró y sus ojos estaban cargados de emociones. Ira, deseo, arrepentimiento. No deberíamos hacer esto, María, dijo.
pero dio un paso hacia mí. Entonces, ¿por qué tú también estás aquí? Solo unos pocos pasos nos separaban. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. No tienes idea de lo que me haces sentir, susurró, como si me estuviera culpando. Extendí la mano y apenas rocé la suya, pero fue suficiente. Todo lo que habíamos intentado reprimir estalló de nuevo. La habitación parecía demasiado cálida, el aire demasiado cargado, como si el mismo ambiente alimentara el fuego entre nosotros. Cuando se inclinó para besarme, supe que ya no podía detenerme. Era una locura, un error del que sabía que nunca podría escapar, pero también era un deseo imposible de contener. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de pesadez en el alma. El silencio en la casa me aplastaba, recordándome que Sebastián y yo habíamos cruzado una línea que no debíamos. Intenté convencerme de que podría actuar con normalidad, pero cada vez que miraba a Isabel, el dolor se hacía más intenso. Isabel, como siempre, era la luz de esa casa. Corría de un lado a otro en la cocina, tarareando alguna canción, sirviendo café a Sebastián y diciéndome lo feliz que estaba de que yo estuviera allí. María, siempre soñé con que te quedaras a vivir con nosotros. Sabes, tú y Sebastián son las personas más cercanas a mí, dijo ella con una sonrisa. Por poco se me cae la taza de las manos. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sebastián evitaba mirarme. Estaba sentado en la mesa, mirando la pantalla de su teléfono, pero podía ver cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la madera. Su tensión era evidente en cada uno de sus movimientos. Sebastián, ¿todo bien? Preguntó Isabel con un leve gesto de preocupación. Sí, solo que el proyecto me tiene contra el tiempo, respondió sin levantar la vista. Intenté salir de la casa con cualquier excusa. Dije que tenía que ir al supermercado, y prácticamente corrí hacia la puerta, escapando de aquella atmósfera que se volvía cada vez más opresiva. Cuando regresé, Isabel estaba sentada en la sala con fotografías de su boda. Se veía tan feliz mientras me contaba cómo había conocido a Sebastián. «Sabes, siempre he creído que fue el destino quien nos unió», dijo con una ligera sonrisa. «Él no es solo mi esposo, es mi mejor amigo. Confío en él como en nadie más». Esas palabras fueron un golpe para mí. Quise confesarle todo, contarle la verdad, pero no pude. En su lugar, simplemente asentí y traté de cambiar de tema. Más tarde, esa noche, Sebastián se acercó a mí en el pasillo. «Tenemos que detenernos», dijo en voz baja, pero su tono carecía de convicción. «Lo sé», susurré. Pero saberlo no significaba que pudiéramos controlar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Todo se había vuelto demasiado complicado, demasiado confuso. Los días siguientes en la casa fueron como un juego de supervivencia. Isabel, sin sospechar nada, seguía siendo atenta y cariñosa, mientras Sebastián y yo nos esforzábamos desesperadamente por mantenernos alejados el uno del otro. Sin embargo, la tensión crecía, y esconderla se volvía cada vez más difícil. Una noche, durante la cena, Isabel notó que Sebastián estaba inusualmente callado. «Sebastián, ¿estás bien? Últimamente estás como distante», dijo con preocupación en la voz. Él me miró rápidamente, pero desvió la vista de inmediato. «El trabajo. Simplemente mucho que hacer», respondió brevemente, levantando su taza de café para evitar más preguntas. Pero Isabel no era de las que dejaban pasar las cosas sin respuestas. Me observó con atención. «¿Y tú, María? También estás un poco rara. ¿Todo bien?» «Claro», respondí tratando de sonar despreocupada. «Solo estoy pensando mucho en qué hacer a continuación». Isabel asintió, pero podía sentir que su inquietud no desaparecía. Esa noche entró en mi habitación. «¿Segura que no pasa nada?», preguntó suavemente. «Todo está bien», mentí. Sus ojos escudriñaron mi rostro, como si intentara descifrar lo que ocultaba. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?». Asentí, pero su preocupación solo intensificó mi culpa. Al día siguiente, la vi entrar accidentalmente al despacho de Sebastián mientras él estaba en la cocina. Tomó su teléfono, deslizó el dedo por algunas pantallas y de repente se detuvo.
Cuando él regresó, ella lo miró con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Por qué no respondes cuando te escribo?, preguntó, mostrándole la pantalla. Él vaciló. Simplemente se me olvida, respondió, pero noté cómo su voz temblaba ligeramente. Isabel también lo notó, pero no dijo nada. Esa noche estuvo inusualmente callada, y yo supe que era el principio del fin. La semilla de la duda había sido plantada, y ahora no haría más que crecer. En ese momento entendí que nuestro secreto pronto saldría a la luz, y que las consecuencias serían devastadoras. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era casi palpable por su pesadez. Isabel ya no tarareaba sus melodías, y su sonrisa habitual había desaparecido. Estaba pensativa, con la mirada perdida que de vez en cuando se posaba en Sebastián, como si buscara respuestas en su silencio. Esa noche nos llamó a ambos a sentarnos en la sala. Quiero hablar, comenzó. Su voz era firme, pero con un leve temblor que traicionaba su estado emocional. Me quedé inmóvil. Sebastián estaba tenso, como si supiera lo que iba a suceder. Algo ha cambiado. Y lo siento, continuó Isabel. Sebastián, ya no eres el mismo. Y tú, María, tampoco te reconozco. Isabel, estás malinterpretando todo, intentó decir Sebastián, pero ella levantó la mano para detenerlo. No soy tonta, Sebastián. Hemos pasado suficientes años juntos como para que yo sepa cuándo algo no está bien. Sus palabras estaban cargadas de dolor. Si hay algo que deba saber, díganmelo ahora. Prefiero escucharlo de ustedes que seguir atormentándome con suposiciones que me están destrozando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Entre nosotros no hay nada, dijo finalmente Sebastián. Sus palabras sonaron firmes, pero yo sabía que no eran sinceras. Isabel lo miró fijamente, como si tratara de captar la mentira en cada palabra que pronunciaba. ¿De verdad? Su voz se quebró. Sebastián, quiero creerte, pero ni siquiera puedes mirarme a los ojos. Hubo una larga pausa. En la sala solo se escuchaba el sonido del reloj marcando el tiempo. Isabel, yo... Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Ella giró hacia mí bruscamente. ¿Tienes algo que decir, María? Sentí cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Mi corazón estaba dividido entre decir la verdad y el miedo a perderla para siempre. No, susurré finalmente, bajando la mirada. Isabel se levantó en silencio. Bien, dijo con frialdad. Entonces, recuerden esto. Si me están mintiendo, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Se fue, dejándonos a Sebastián y a mí sumidos en un silencio que se sentía ensordecedor. La estamos perdiendo, susurró Sebastián. Su voz estaba llena de desesperación. Lo sé, respondí mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Por primera vez entendí que lo que habíamos creído una conexión deseada solo había dejado ruinas a su paso. Después de esa noche, todo cambió. Isabel ya no nos miraba como antes. Su confianza, antes firme como el acero, comenzó a desmoronarse. Pasaba mucho tiempo en su habitación, y hasta su hábito de cuidar de Sebastián desapareció. Sebastián intentó reparar la relación. Le compraba sus flores favoritas, cocinaba la cena, pero ella seguía distante. Su sonrisa, antes cálida y sincera, había desaparecido. Sebastián, dijo una noche, mientras los tres estábamos sentados a la mesa. ¿Alguna vez has pensado que el amor no es solo costumbre? También es honestidad. Él se quedó inmóvil. Isabel, ¿me amas? Lo interrumpió. Claro que te amo. Respondió con sinceridad, pero su voz era demasiado baja. Entonces, ¿por qué siento que ya no estás aquí? Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con determinación. Sebastián no dijo nada. Yo sabía que había llegado el momento en el que nuestra mentira debía terminar. Isabel, intenté hablar, pero ella se giró bruscamente hacia mí. ¿Sabías que siempre te consideré la persona más cercana a mí? Mi hermana, mi familia. ¿Entiendes lo que significabas para mí? No pude responder.
Sentía un nudo en la garganta y solo asentí en silencio. Respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. No sé qué pasó entre ustedes, continuó, pero lo siento, y no necesito una confirmación. Sebastián se levantó y se acercó a ella, pero Isabel se apartó. No te acerques, dijo con una voz suave pero firme. Cometí un error, dijo él, y estoy dispuesto a arreglarlo. No puedes arreglar un espejo roto, Sebastián. Nunca volverá a ser el mismo. Se marchó de la sala, dejándonos solos. Miré a Sebastián. Parecía destrozado, pero en sus ojos había una resolución. Tengo que dejarla ir, dijo, como si hablara consigo mismo. Y yo tengo que irme, susurré. Al día siguiente, dejé su casa. Isabel y yo nunca volvimos a hablar. Sebastián se quedó, intentando reconstruir lo que se había perdido. Pero sabía que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Vivimos con las consecuencias de nuestras acciones, y esa era mi penitencia.